Sí, bueno. Hermanos, días hermanos, sean todos bienvenidos. Les invitamos a los hermanos que están allá en el área de cocina a que pasen a tomar sus asientos ya para comenzar nuestro servicio de adoración en esta mañana, las 11:13, por favor. Buenos días. Bueno, vamos a, vamos a dar inicio, hermanos, en esta mañana que el Señor nos regala nuevamente. Y vamos a ponerlo todo en sus manos, que el Señor nos guíe, que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Por favor, inclinemos nuestro rostro para agradecer a nuestro Padre. Eterno Dios, Padre Santo, te alabamos, Señor, como todos los días. Y una vez más, Señor, te damos gracias por esta mañana de domingo. Padre, en que nos permites venir aquí, Señor, a este recinto que tú nos has regalado, Señor. Gracias porque en ti, Señor, hay sabiduría, en tu palabra, bendito Padre. Te doy gracias por los congregantes de esta iglesia. Te pido por los que han de venir, Señor, que acelere sus pasos. Amado Dios, te rogamos, Padre, para que tu palabra siga moldeando nuestras vidas, nuestro carácter, nuestro corazón. Venimos a ti, Señor, pues humildes, bendito Padre, para seguir aprendiendo de ti. El día de hoy, Señor, celebramos tu Santa Cena como cada primer domingo de mes. Ayúdanos, Padre, que podamos venir preparados para ello, para ese memorial. Oramos para que también utilices grandemente a nuestro hermano pastor Jonathan, que seas tú con él, bendito Dios, que lo uses poderosamente con tu palabra para exponer el mensaje de esta mañana. Gracias, Dios, también que las alabanzas sean para glorificar tu nombre y exaltar tu nombre, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú permites en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, acompáñenme por favor en sus Biblias. Vamos a darle lectura al Proverbio número 1. Proverbio número 1, los Proverbios de Salomón. Acompáñenme, vamos a darle lectura a los primeros 19 versículos de Proverbios 1. Este proverbio pues nos muestra el Señor la importancia, ¿verdad?, de buscar la sabiduría y temer a Dios, primeramente. También nos advierte sobre las consecuencias de rechazar la sabiduría y las tentaciones pecaminosas. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Proverbios 1. Dice así la palabra de nuestro Padre. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas,
porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Vamos a dar inicio. Los invito a que se pongan de pie para alabar a nuestro Rey Celestial. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a alabar el nombre de Dios. La primera alabanza se titula Hay libertad. echó mi maldad.
Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Amén, amén.
Qué maravillosa gracia la del Señor que tuvo a bien llamarnos a sus pies y salvarnos, romper esas cadenas de nuestra esclavitud al pecado. Gloria a Dios por ello. Invitamos a todos los pequeñines a que salgan a participar de su escuelita dominical, a todos, incluyendo a Dani, que no se haga. Vamos, Dani. Bienvenido de nuevo, Dani, hermana Irma. Bueno, hermanos, vamos a preparar nuestros corazones. Les pido que estemos atentos a nuestra Biblia para escuchar lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y vamos a dar paso a nuestro pastor predicador, Jonathan. Estén preparados, por favor, en el Proverbios 1. Que el Señor les bendiga. Ahora sí, ay, bárbaro, qué bárbaro. Hermanos, aprovechemos ahorita, vamos a saludarnos unos a otros. No voy a hacerle una costumbre de todos los domingos, pero aprovechemos, saluden al que está a su lado para que nos relajemos un poco y comencemos, ¿no? Ándale. No a todos, nomás al que está a su lado. Y vamos a preparar nuestras Biblias en Proverbios 1, pero a partir del versículo 20. ¿Se acuerdan que la vez pasada me tocó dar el mensaje de Proverbios 1, ¿de qué fue? 11 al 19, ¿no? Y ahora vamos a darle un poco de continuidad. No voy a ponerme a predicar todos los proverbios, por esta ocasión nada más es el capítulo 1, porque hay una secuencia lógica muy, muy interesante. ¿Qué es lo que se oye? Las bocinas. Gracias, hermano. Y con mi hermano Felipe leímos otra vez los primeros 19 versículos de Proverbios como para darnos una refrescada, ¿no? Refrescar nuestra memoria con este tema y ahora sí vamos a darle continuidad. ¿Qué les parece, hermanos? Sí, gracias a Dios, ¿no? Que bendito sea Dios, bendito sea su palabra y vamos a apartar nuestras Biblias en este pasaje, ¿no? Les platico una cosa, hace unos años en la universidad donde estudié, en la biblioteca, les platico esto, en la biblioteca encontré una frase que alguien talló en un mueble de madera. ¿Saben qué decía? Una frasecita que alguien talló, decía, la sabiduría me persigue, pero yo soy más rápido. Me hizo pensar tanto, me quedé meditando tanto y carcajeándome con esa frase. La sabiduría me persigue y hasta abajo, una distancia muy grande, pero yo soy más rápido. Pues nos pasan muchos pensamientos al oír o leer frases como esa, ¿no? Pues de veras que parece tonto, insensato que alguien menosprecie y huya de una oportunidad tan grandiosa como para llegar a ser sabio, ¿no? Pero lamentablemente esa frase, hermanos, aunque es mundana y hasta cómica, nos encierra una gran verdad, ¿sí o no? Nuestra propia necedad, nuestro pecado nos hace querer escapar de los consejos sabios. Muchas veces somos bien tercos. ¿Y por qué? Porque muchas veces la sabiduría misma, ¿qué hace? Nos confronta, ¿sí o no? Y no hay nada que el hombre simple aborrezca más a que lo confronten. Por eso tiene algo de sentido esta frase, ¿no? Bueno, pues el libro de los Proverbios de Salomón es una colección precisamente de eso, de sabiduría práctica de la vida, que se da principalmente en declaraciones breves y memorables. Muchas de ellas el mundo a veces las usa. Por lo general el mundo prefiere usar otros proverbios como los de Confucio o cualquier otro. No quieren irse con Salomón porque saben que hay algo más que es de Dios directamente y entonces lo evitan, ¿no? Pero los proverbios, los objetivos de proverbios son muy variados y completos. Y la sabiduría aquí se refiere a ser prudente en la vida diaria. Ahí está, hay algo más profundo aquí. Ser prudente en la vida diaria. Y es algo que también fallamos todos alguna vez.
o todo el tiempo, ¿no es así? Un comentarista de apellido Serrano, no me acuerdo, no creo que se llame Jamón, pero se apellida Serrano, no sé cómo se llame, pero encontré una frase que él decía criticando los proverbios y se las leo. Él dice, y cito, el libro de Proverbios en general, tanto en su aspecto social como en el religioso, pertenece a una época que ya pasó. ¿Mm? Muchos de sus proverbios no tienen ya aplicación práctica. ¿Cómo ven? Esto que dice no solo es muy pesimista, la verdad lo es, sino que está lejos, muy lejos de la realidad. Las situaciones en Proverbios son similares a las que se viven hoy en la sociedad moderna. Parece que lo escribieron ayer, ¿verdad? Claro, hay cositas que ves pues, que se refieren al contexto en que vivió Salomón, obvio, pero las cosas profundas se aplican hasta el día de hoy. Algunas costumbres han cambiado, obviamente, pero los valores y los antivalores siguen en una lucha de muerte. En 1524, Martín Lutero, el famoso Martín Lutero, escribió sobre los proverbios esto, cito, el rey Salomón emprendió la tarea del maestro, educar y guiar a la juventud, señalando cómo debe actuar ante Dios piadosamente, según el Espíritu, ante el mundo de manera sabia, con cuerpo y bienes. Qué diferencia, ¿no? Los comentarios de Serrano con Lutero. Qué gran diferencia. Así que, hermanos, pasemos a leer lo escrito en los versículos del 20 al 33 del primer capítulo. ¿Están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Como la ilustración de la sabiduría clamando en las calles es una personificación, ¿no? Una figura literaria para hacer que la sabiduría cobre vida para nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, aunque es parte de un cuerpo de literatura sobre sabiduría más grande que incluye Job, Salmos, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, el libro de Proverbios, hermanos, es único. Es único por varias razones. Una, su escritura. Dos, su teología. Y tres, su conexión con la literatura secular. Uno, estructura. Es básicamente una colección de frases sueltas sin mucho contexto o un tema específico, ¿no? Teología. Se enfoca más en la sabiduría práctica para la vida diaria que en conceptos sobre Dios o la salvación, ¿no? Aquí es otro tema el que está tratando Salomón. Y tres, conexión con la literatura secular. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, los reinos vecinos también tenían sus propias colecciones de sabiduría. Y hay muchas similitudes entre ellas y proverbios. Hay incluso dichos sabios de Confucio y de otras civilizaciones. También hay proverbios sabios. Pero la diferencia, ¿cuál es? A diferencia de cualquier civilización pagana, pues nada puede igualar lo escrito por proverbios, ya que estas palabras fueron de inspiración divina. Ahí está la diferencia, hermanos. La sabiduría aquí no es un ser aislado, es la mente de Dios revelada. Así de sencillo. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová.
Los insensatos desprecian todo eso, la sabiduría y la enseñanza. Así que, ¿qué? La única manera de ser sabios es que aplicando lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el mismo Salomón nos lo deja bien claro. Un proverbio no es una fórmula mágica, una frase que va a ir en un amuletito, en un colguije. No es nada de eso, que ahí en automático te da sabiduría y bendición, ¿no? Por encantamiento. No, no, no. ¿Qué dice Proverbios 26:7? Proverbios 26:7. Al igual que las piernas de un hombre cojo que cuelgan inútiles, es el proverbio en la boca de los necios. ¿De qué sirve el proverbio en alguien que no lo aplica? O en alguien que peor lo manipula de manera perversa a su conveniencia. De nada sirve. Lo mejor es bajar la cabeza humildemente y decir: Señor, reconozco que esto me lo quieres decir a mí, de Dios a mi vida. Tenemos en esta porción de Proverbios una cantidad tremenda de versículos que vamos a analizar ahorita, hermanos. Así que para mantener todo en orden, no hacernos bolas, vamos a dividir esta lección en 3 partes. ¿Qué les parece? El primero parte es llamada pública de la sabiduría. El primer punto es la llamada pública de la sabiduría, que son los versículos 20-21. Versos 20-21, llamada pública de la sabiduría. Perdón, hermanos, estoy subiendo un poquito esto. Llamada pública de la sabiduría. Punto 2, que son los versos 22 al 26. Punto 2. Una apelación a los simples. Una apelación a los simples. Y punto 3, punto 2 son versos 22 hasta el 26. Una apelación a los simples. Y punto 3, que son los versos 27 al 33, ya acabando, las consecuencias de rechazar la sabiduría. Las consecuencias de rechazar la sabiduría. Punto 3, las consecuencias de rechazar la sabiduría. Y vamos a ver el punto 1, que es llamada pública de la sabiduría. Y empezamos con el verso 20. La sabiduría clama en las calles. ¿Qué es esto? La sabiduría entra al escenario de la historia humana gritando. La palabra hebrea para clama, la sabiduría clama, es ranah o taronah en hebreo, que también es canta. ¿Sabían? Como que la sabiduría está cantando. Da un grito de llamada, ¿sabían? Da un grito de llamada. Salomón aquí presenta la sabiduría como una persona, como persona. Alguien que ofrece su guía y su ayuda al mundo. Su grito es en voz alta, pero a menudo ignorado. Dijo el comentarista Matthew Poole, y cito: y se dice que esta sabiduría clama a gran voz para intimar tanto a la seriedad de Dios al invitar a los pecadores al arrepentimiento, como su falta de excusas si no oyen tales gritos. Muy bueno está. ¿Qué sigue el versículo? Alza su voz en las plazas. Vean esto, la sabiduría divina no queda en los recintos religiosos, no se queda ahí en una iglesia, no es exclusiva de esos lugares, sino que es agresiva y audaz, es valiente y atrevida. No, nos hace pensar en el predicador evangélico, ¿no? Que proclama las buenas nuevas de Cristo Jesús en las calles de cualquier pueblo o ciudad, ¿no es así? Como cuando el mismo Señor Jesús entraba en las sinagogas y les enseñaba de tal manera, tan dinámica, sabia, apasionada y asombrosa. ¿Qué pasaba con ellos, con la gente? Se maravillaban y decían: ¿de dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es así? Al leer acerca del ministerio terrenal de nuestro Señor, vemos la sabiduría en plena acción, ¿no es cierto? En Cristo está la sabiduría divina. Vamos a Colosenses 2. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2. ¿Quién escribió Colosenses? Pablo. El apóstol Pablo aquí está escribiéndole a los hermanos de Colosas, de la iglesia de Colosas. Y les dijo que estaba evangelizando y luchando por ellos. ¿Y qué es lo que dice en Colosenses 2, del 2 al 4? Colosenses 2, del 2 al 4 está:
Pablo les dice que estaba evangelizando y luchando por sus hermanos de Colosas para que sean, Colosenses 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno con entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y vean el versículo 3, ¿qué dice de Cristo? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué tremendo estáis. Y lo digo todavía en el versículo 4, como lo dice Pablo, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mientras más conoces de Cristo, menos te lavan el coco, menos te engañan con cosas que no, que Dios nunca dijo. Y así es el llamado de Dios al hombre en todas las áreas, en todas las épocas, representado aquí en la sabiduría. Incluso hasta pareciera que la misma sabiduría está insatisfecha de quedarse tranquila ahí en el templo salomónico o en un recinto religioso, ¿no? Así que la sabiduría sale con toda seguridad de que toda la tierra es del Señor y todo recinto es sagrado. Todo terreno es terreno fértil, pues, para hablar a la gente, a predicar el evangelio. Versículo 21 del Proverbios. La sabiduría, ¿qué hace? Clama, otra vez la palabra clama, en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. En este primer discurso de sabiduría hay un tono de gravedad, urgencia que ha sido clasificado como una especie de discurso profético, ¿no es cierto? La sabiduría se presenta a todos en cada lugar. Ella ofrece su ayuda a cualquiera que preste atención a sus palabras. ¿Ven qué hermoso? Ofrece su ayuda a quien quiera que oiga de verdad y baje la cabeza. Dijo el comentarista Kittner, aquí la proclamación abierta es para dejar en claro que la oferta de sabiduría es para el hombre que se encuentra en la calle y para el negocio de la vida, no para una élite ni para la búsqueda de una beca. Para hasta los más simples pueden convertirse en sabios. Como el Señor Jesús nos exhorta en Mateo 10, no lo busquen, en Mateo 10, 26, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas, desde las azoteas. Aquí la sabiduría en un sentido personificado llega a ser la mediadora, o pongan atención, la sabiduría llega a ser la mediadora entre Dios y el hombre. Es exactamente lo que es la persona de Cristo, hermanos. En Cristo está la sabiduría. ¿Ven cómo todo encaja? Aquí pongan atención otra vez. El predicador sabiduría está dispuesto a hacer competencia con el ruido del mundo, con las imitaciones pecaminosas del mundo como la dada por los hombres paganos y criminales. Dice Warren Wiersbe, un comentarista, Warren Wiersbe dice, y cito, la mayor tragedia es que hay tanto ruido allá afuera que la gente no puede escuchar lo que realmente necesita oír. Dios intenta llegar a ellos con la voz de la sabiduría, pero todo lo que oyen ellos es el caos de las comunicaciones y las voces necias que los alejan de la verdad. Nosotros, hermanos, somos los únicos que contrarrestan toda la basura que están predicando allá afuera, bombardeando al mundo, bombardeando allá afuera. Por eso no nos debemos avergonzar del evangelio, que somos lo único contrario a toda la basura que predican allá afuera, toda la ideología que predican, que no llega a nada. El predicador sabiduría se encuentra entonces donde están las actividades del negocio, del juicio, de la educación, etcétera, etcétera. Y ahí está la gente con sus problemas, con sus anhelos y con sus debilidades. Un comentarista anónimo escribió esta maravilla, y cito, la sabiduría es un predicador callejero por necesidad de los oyentes. Ahí en la calle está el violento, ahí se presenta la mujer ajena. La sabiduría da entonces su llamado en medio de las muchas invitaciones que se pueden escuchar. Ella llama, mejor decir, grita, da su voz, proclama, pronuncia sus dichos, no se calla, sino entra en las calles, las plazas, las murallas, las entradas de las puertas de la ciudad. Y ahí está el pueblo que necesita el mensaje de vida. Por eso no se calla, hermanos.
¿Qué dijo el Señor Jesús? Si este pueblo no habla, las piedras gritarán, ¿no? Así que vamos al segundo punto, que es una apelación a los simples. Segundo punto, una apelación a los simples. Verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Cómo la sabiduría comienza su apelación a dirigirse a aquellos que menos la tienen, ¿no? Por cierto, ¿a qué se refiere el libro de Proverbios con la palabra simples? En todo el libro de Proverbios, simples e insensatos no son los que tienen deficiencias mentales, son deficiencias de carácter, rebelión, haraganería, corrupción, ira, etcétera, etcétera. El insensato no es necesariamente un demente, ¿eh? Pero sí alguien que no quiere reconocer lo justo de lo injusto o el bien del mal. Entonces, ¿para qué? Para hacer lo que quiera, para hacer lo que se le dé la gana, el insensato. Así que la sabiduría, ¿qué es lo que hace? Constantemente desafía a este tipo de gente simple para que se dé cuenta de su falta, ¿no? Y le está la sabiduría preguntando, ¿cuánto tiempo? Y vean el proverbio, hermanos. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuántas semanas más, meses o años rechazarán los simples o descuidará la ayuda de la sabiduría? ¿Cuánto tiempo más? El problema con estos simples era que les encantaba su simplicidad, les encanta estar donde están, vivir donde están viviendo. Prefieren su necia ignorancia que el esfuerzo y la corrección requeridos por el amor y la búsqueda de la sabiduría. Eso prefieren los simples. Vean, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Vean, está dando a entender que la aman. Esa forma tonta, ese estilo de vida, lo aman. Y los burladores desearán el burlar. ¿Qué son burladores? No se refiere a cualquiera que se burla de alguien, no. En el contexto de Proverbios es el que se burla de Dios, que menosprecia al Señor. Y los burladores desearán seguir haciendo escarnio de Cristo, de la palabra de Dios. Y los insensatos, ¿hasta cuándo, no? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Todo este desprecio describe a aquellos que de manera muy jactanciosa rechazan y desprecian la sabiduría de Dios, como lo acabo de decir. Aman su sabiduría, su simplicidad, que diga. Sabiduría entre comillas, ¿no? Ellos creen que su simplicidad es su sabiduría. La aman y desprecian y odian el conocimiento. Dice, otra vez cito a Warren Wiersbe, no, lo confundí, perdón. Warren Wiersbe dijo una frase muy interesante y cito: los burladores creen que saben todo y se ríen de las cosas que son realmente importantes. Mientras que el simple tiene una mirada en blanco en su rostro, el burlador usa una mueca burlona. Los necios son personas que ignoran la verdad porque son torpes y obstinados. Su problema no es un coeficiente intelectual bajo o educación pobre. Su problema es la falta de deseo espiritual de buscar y encontrar la sabiduría de Dios. Muy cierto lo que dice el hermano. Verso 23. Volveos a mi reprensión. ¿Qué significa aquí volveos en Proverbios? La palabra volver es en el concepto del Antiguo Testamento. La palabra volver se aplica para el arrepentimiento. Esa palabrita en el Antiguo Testamento se refiere al arrepentimiento, ¿sabían? Como en 1 Samuel 7:3. Si quieren anótenlo, aunque no lo busquen. Primer libro de Samuel 7:3 dice que habló Samuel a toda la casa de Israel, a todos los judíos, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Ya vieron? Volver, o sea, os volvéis te regresas a buscar a Dios, os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, o sea, los ídolos, y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Es arrepentimiento, hermanos, así de simple. Volveos a mi reprensión. Y reprensión aquí se traduce del hebreo tokaikao, que también es corrección, prueba y razonamiento, ¿sabían? Reprensión es corrección, prueba y razonamiento. Y también es entrar en razón. Recibir la sabiduría comienza con un giro.
uno mismo debe estar dispuesto a cambiar la dirección de la búsqueda de la necedad, de tanta necedad, tanta basura afuera, y el desprecio, y volverse hacia Dios y a su sabiduría. ¿Y qué es lo que promete y asegura el Señor? Seguimos en el mismo versículo que dice: he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Desde cuándo ya está ahí mostrando el Espíritu Santo, ¿no? Sobre nosotros, sobre el que busque a Dios? He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Solo con el Espíritu Santo, ¡pum!, se desbloquea eso. Te abre la mente para entender la palabra de Dios. Esta respuesta a la reprensión de la sabiduría invita a la sabiduría a derramarse. Y no estoy diciendo aquí que la salvación consta de la decisión meramente humana, pero ustedes saben que hay son la soberanía divina y por el otro lado la responsabilidad humana, son como dos lados de una misma moneda, ¿no? ¿No es cierto? Y esta respuesta, hay una responsabilidad de parte nuestra a responder al llamado de Dios. Y esta respuesta a la reprensión de la sabiduría divina, a la sabiduría de derramarse, son dos regalos de sabiduría para el hombre que se arrepiente, manifestando su espíritu, ¿no? Y la comprensión de las palabras de la sabiduría en las Escrituras. Incluso, amigos, los burladores y los necios tienen la oportunidad de ser los sabios después, los sabios proféticos de Dios. Todos nosotros, ¿no? Antes de convertirnos, ¿qué pasó? Éramos los burladores, los necios. Todos los profetas de Dios que clamaron, el mismo Pablo, cómo era blasfemo, diciendo que perseguía a los cristianos, los encerraba, y se convirtió y fue profeta, el Señor, fue apóstol. Todos ellos tienen la oportunidad de ser el depositario o el recipiente y mensajero de la palabra. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuándo vamos a darnos cuenta que el arrepentimiento abre la puerta a Dios y a las verdaderas riquezas? Ahora continuamos con el versículo 4, del cual nos habla de las primeras reacciones de los oyentes. De verdad que la dureza del hombre sin Dios es sorprendente. Fíjate, dice, ahí está revelando lo que hace la sociedad moderna en todas las épocas. ¿No es cierto que lo que decía Serrano? Versos 24 y 25. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿Ven todo esto? La gente del mundo no desea ser corregida, ¿no? Aborrece ser confrontada, como dije al principio. Está contenta, está feliz de seguir en el camino de la indiferencia. Y ese camino, ¿a dónde los lleva? Al autoengaño, al camino del autoengaño. Se autosabotean la cabeza, haciendo creerse a sí mismos que está bien lo que hacen. Se nota que el llamado de sabiduría se ha extendido durante mucho tiempo por la idea de extendí mi mano. Ahí dice Proverbios, extendí mi mano, que es un antropomorfismo de Dios, ¿no? Extendí mi mano, como en Isaías 65:2, y es igual. Isaías 65:2 dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. De sus pensamientos. ¿Cómo hace juego, no? Ir por camino no bueno. Nuestros propios pensamientos nos llevan a cosas que no son correctas. Y el Señor extendió sus manos todo el día a ese pueblo. Entonces el rechazo y la indiferencia, ¿qué son? Son rasgos de la gente burladora y necia, a pesar de la insistencia de la sabiduría. De una forma tan persistente la gente insiste en no escucharla. Nadie va a llegar delante de Dios a decir, es que nadie me habló del Evangelio. De alguna manera oíste el mensaje y seguías resistiéndole. ¿Qué es lo que va a pasar entonces a los que resistieron tanto al Señor? Verso 26. ¿Qué dice? También yo me reiré en vuestra calamidad. Parece Dios vengativo, ¿no? Bueno, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aparte, los propósitos de Dios son santos. No podemos cuestionar eso. Mucho tiempo estuvo el llamado a los hombres. ¿Qué tal el tiempo que tardó Noé en construir el arca? Y predicándole a los demás que le crean a Dios, que se arrepientan.
como 150 años, ¿cuánto fue el tiempo que tardó en construir el arca? Todo ese tiempo burlándose de Noé y predicándoles de Noé. Tanto tiempo que tuvieron, no pueden llegar delante de Dios y decir, ay, es que yo no sabía. ¿Por qué se ahogaron? Ay, pobrecita gente. Toda la gente se burló. Así también yo me reiré en vuestra calamidad. Vean cómo al comienzo del versículo 26, la palabra hebrea para también, en hebreo es gam, y puede traducirse como incluso, o por lo tanto. Por lo tanto yo me reiré. Incluso yo me reiré. Puede ser otra traducción, ¿no? Siempre resalta el pronombre yo, ¿ya se fijaron? Como que ya tiene un lugar destacado en el texto. Está hablando la sabiduría misma. La actitud es como la de decir, ahora me toca a mí reírme de ustedes. La actitud ahora es recíproca a la reacción de los versículos 24 y 25, de la necedad del hombre. Calamidad, aquí vamos a ver, ¿qué es vuestra calamidad? Calamidad se traduce del hebreo adé, que es desgracia, quebrantamiento, ruina, incluso ruina. Seguimos, ¿qué? ¿Qué dice? Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. La sabiduría ya lo había advertido, que si era rechazada, se reiría de tu calamidad. La sabiduría rechazada no tiene nada que ofrecer al necio cuando la destrucción ya llega, como un torbellino. Salmo 2:4, ¿qué dice? El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Por el cinismo del hombre, por el rechazo constante, recalcitrante del hombre. Salmo 37:13, me encanta el Salmo 37, por cierto. Salmo 37:13 habla del impío. El Señor se ríe de él, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día, porque ve que su día se acerca. Dice el comentarista Waltke, no sé su nombre, apellido Waltke, y cito, la sabiduría no se ríe del desastre, sino del triunfo de lo que está bien sobre lo que está mal cuando ocurre un desastre. Está interesante, ¿no? La sabiduría no se ríe del desastre, sino del triunfo de lo que está bien sobre lo que está mal cuando ocurre ese desastre. La consecuencia, pues. Ahora veamos precisamente, vamos a ver todas las consecuencias, pero con lupa, con mayor detalle, hermanos. Punto 3, ahí está el detalle. Como diría Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle. Las consecuencias de rechazar la sabiduría. Verso 27. Punto 3, las consecuencias de rechazar la sabiduría. 27, ¿qué dice? Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Aquí la palabra torbellino es única en el Antiguo Testamento, ¿sabían? En hebreo es kufá y significa una tormenta devastadora. No necesariamente es algo literal, es nada menos que juicio divino, juicio de la sabiduría. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Uno podría preguntarse, bueno, ¿hasta cuándo seguirán las personas por un camino tan arriesgado, considerando lo incierta que es la vida y las consecuencias de morir sin Cristo? ¿Cuánto tiempo más se van a dar cuenta? Estábamos viendo, mi mujer y yo, un poquito de la vida de este conductor de programas, Daniel Bisoño, no sé si le recuerdan, falleció hace poco. Y Salma estaba buscando videitos de él para saber qué onda, cuál era su tendencia, su creencia, en qué creía. Resulta que no creyó nada. Toda la vida dijo que era ateo, que no creía en absolutamente nada. O sea, ¿cuántos años de su vida en necedad? Y que por lo tanto también a su hija no la guió por ningún camino de nada, en la total anarquía, en la incertidumbre total. Qué triste, ¿no? ¿Qué te dice? Nunca clamó a Dios ni de broma, ni se le salía en automático un gracias a Dios o Dios mediante, primero Dios. Frasecitas comunes de la cultura popular, ni siquiera por accidente se le salían. Nada. Es una resistencia al Señor, ¿no? Versículo 28. Entonces me llamarán, ¿y qué? Y no responderé. Cuando se rechaza la sabiduría, no existe un plan alternativo para el necio.
en el momento de la crisis, el necio ya no puede esperar suplicar y recibir sabiduría instantánea, ¿no? Como dice el Señor, me buscarán de mañana y no me hallarán. Hay una película del 2007 basada en un cuento de Stephen King llamada 1408, no sé si la han visto, 1408. Aquí esta película la actúan John Cusack y Samuel Jackson. El actor John Cusack interpreta a un exitoso autor de libros que le encanta escribir sobre fenómenos paranormales, ¿no? En la película, el protagonista, que es ateo, decide hacerse el valiente y pasar una noche en esa habitación, infame habitación de un hotel muy extraño, y es la habitación 1408, 1408, de un hotel. Ahí Samuel Jackson interpreta al gerente del hotel. Bueno, ¿por qué le estoy platicando de esta película? Porque sucede algo bien curioso que no se me olvida desde que la vi. Al principio, cuando este personaje, el protagonista, el autor exitoso, cuando llega a la habitación y se sienta en su cama y se relaja, va al taburetito al lado de la cama, saca una Biblia de esas de los gedeones, que los gedeones dejan en los hoteles siempre, en cada hotel, la abre, no pasan ni 5 segundos de que lea algo al azar y de manera despectiva la avienta, la Biblia. Hay que caiga donde sea. Conforme avanza la trama, van sucediendo cosas bien extrañas en el hotel, que se van transformando gradualmente en eventos de terror. Película de terror, pues, de Stephen King, que esperarse, ¿no? Se van transformando gradualmente en eventos aterradores. Ya cuando el protagonista está hasta el cuello, empanicado, asfixiado y acorralado de tanta cosa horrenda que está pasando allí, regresa rápidamente a su habitación, busca y va a ver a donde cayó la Biblia que él mismo aventó y la agarra diciendo, está bien, tú ganas. Está bien, tú ganas. Como diciéndoselo a Dios, ¿no? Qué cosas, ¿no? A ver, si Dios no existe y si Dios no escribió la Biblia, entonces ¿por qué el personaje dice eso? ¿No? Bien que sabe. Y una vez que este protagonista la abre para leer algo y según él obtener alguna respuesta divina, ¿saben qué es lo que pasa? Todas las páginas de esa Biblia están totalmente en blanco. Bueno, aunque la película es fantasía, a mí me encantó la manera como los cineastas, aún no siendo creyentes, representan el mensaje. Es como una alegoría de cómo Dios responde, ¿no es cierto? Y bueno, ¿por qué a la gente como este personaje le suceden estas cosas? Ahí está, versículo 20 y 30. ¿Qué dice? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Obvio, dado que el temor al Señor es el comienzo de la sabiduría y del conocimiento, pues rechazar todo esto, ese respeto de Dios, es rechazar la sabiduría. Y como se resistieron a todo dicho y toda advertencia dada por la sabiduría, entonces el resultado de menospreciar toda la reprensión, ¿ahora de qué? Es tiempo de la cosecha. Es tiempo de la cosecha, como vemos en el verso 31. Versículo 31, comerán del fruto de su camino. Las consecuencias de rechazar la sabiduría no se van a evitar. Como dije, hermanos, ahora es el tiempo de la cosecha de las malas obras y de todas sus malas obras y de sus propias opiniones. Ellos van a sentir el dolor de sus propios pecados. El resultado final de este amor a la necedad y desprecio va a ser la muerte. Los matará, dicen ahí, el versículo, los matará. ¿Y la destrucción qué? Los echará a perder. ¿Y qué sigue? Y serán hastiados de sus propios consejos. Aún el pecador mismo se cansa de escuchar sus propias mentiras y de su falsa sabiduría. Y aún así prefieren seguirse quedando ahí. Entre ellos mismos se pelean y se contrapuntean. Martín Lutero escribe que los necios son toda clase de gente relajada, frívola, desconsiderada, principalmente a los que andan y actúan y hablan sin la palabra de Dios
por propia razón y propósito. Muy buena. John Trapp, otro comentarista, dice, comían mientras horneaban, coman mientras hornean, beban mientras elaboran. Los que siembran el viento de la iniquidad cosecharán el torbellino de la miseria. Cosecharán el torbellino de la miseria. Verso 32, ¿por qué? Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y prosperidad, vean, hay una especie de sarcasmo ahí, ¿no? Prosperidad de los necios. ¿En qué puede prosperar un necio? Sí hay necios que prosperan. Todos los narcotraficantes, todos los políticos corruptos, todos los que se hacen de riquezas de manera ilícita, es una prosperidad que tienen los necios. Y ellos lo ven como que esa es la vida, la prosperidad. Ay, sí, larga vida próspera, ¿no? La prosperidad de los necios delante de Dios es pasajero, es basura, los echará a perder. Muy similar a cuando el apóstol Santiago se la sentencia a los ricos avariciosos, ¿no? En Santiago 5:5, anótenlo. Cómo Santiago se la sentencia, ¿no? Estos avaros, diciéndoles, Santiago 5:5, ¿cómo les dice? ¿Habéis vivido lujosamente sobre la tierra? ¿Y habéis llevado una vida de placer desenfrenado? ¿Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza? Ahora los pecadores viven cómodamente y desafían el dolor, pero su calamidad vendrá. Si recuerdan películas, por ejemplo, Cara Cortada, no sé si alguien la vio, Scarface con Al Pacino, como aparentemente todo lujo, muchas comodidades y toda la cosa, pero su vida terrible, es un miserable, pobre y miserable, porque hasta se metía en problemas con las mismas bandas de narcos. Eso no es vivir, eso no es feliz. ¿Cuándo vas a tener paz? Constantemente te están acechando, ¿no? Y vives del fruto de lo que tú sembraste, ¿no? Ahora los pecadores viven bien cómodos y desafían el dolor, pero su calamidad vendrá. Dice el comentarista Kithner, si es que en otra parte del libro el necio y el burlador parecen ser tipos fijos, es su culpa, no su destino. Están comiendo el fruto de su propio camino. Proverbios 5:22, de sus propias iniquidades será presa el impío, y en sus lazos de su pecado quedará atrapado. De sus propias iniquidades, qué bárbaro. Proverbios 5:22, anótenlo. Y en sus lazos de su pecado quedará atrapado. Proverbios 8:36, también anótenlo, hermanos. Proverbios 8:36, pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Todos los que odian al Señor aman la muerte. Todos los que la resisten aman la muerte. Por otro lado, el verso 33 asegura la confianza en el vivir, la tranquilidad de la vida y la protección contra el mal para aquellos que ahora sí escuchan con un corazón humilde, escuchan a la sabiduría. Leámoslo ya, hermanos, como conclusión de todo este pasaje. Verso 33, ¿qué dice? Mas el que me oyere habitará confiadamente. Por cierto, confiadamente en hebreo es betak, que también significa a salvo. ¿Sabían? Habitará a salvo, sin peligro alguno. Ese es el significado del hebreo, confiado. Mas el que me oyere habitará en refugio seguro. Qué bonito se oye, ¿no? Habitará en refugio seguro. No como Cara Cortada, no importa la mansión que tuviera, se le infiltraron y a tiroteos. Qué manera tan humillante de morir. Terrible, se le regresó lo que él mismo sembró. Habitará en refugio seguro, qué precioso. El apóstol Pedro, ¿cómo les escribe unas preciosas palabras a los creyentes? Diciéndoles que les espera una herencia incorruptible, reservada en los cielos y continua. En 1 de Pedro 1:5, hermanos, perdón. Anótenlo, 1 de Pedro 1:5, Pedro les dice a los creyentes que les espera una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Y en el versículo 5, 1 de Pedro 1:5, ¿qué dice? ¿Qué les dice? Que sois guardados, ¿ya vieron? Guardados, o sea, confiados en refugio seguro. Sois guardados
por el poder de Dios mediante la fe. ¿Viene el poder de Dios con la fe? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Puras palabras de esperanza que nos da el Señor, ¿no es cierto? Nomás hay que bajar la cabeza, el orgullo pues. Y vivirá tranquilo sin temor del mal, dice Proverbios. Todavía hay un tiempo oportuno para el que oye, para el lector de Proverbios. En la sabiduría de Dios está ahí la verdadera confianza, la auténtica seguridad que tenemos. El temor de Jehová, ausente en la actitud de los necios, previene el temor de cualquier cosa mala que se venga, que se avecina. Matthew Poole escribió otro comentario, Matthew Poole, y cito: y como la mente de un hombre malvado está llena de ansiedad en medio de toda su prosperidad y gloria exterior, así la mente de un hombre bueno está llena, bueno, un hombre que teme a Dios, no es que seamos buenos, sino el hombre justo, el hombre que se arrepiente y se reconcilia con Dios, así la mente de un hombre de Dios está llena de paz y alegría, incluso cuando su hombre exterior está expuesto a muchos problemas. Mucha razón tenía Matthew Poole. Salmo 122, hermanos, acompáñenme. Salmo 112, perdonen. Volteé los numeritos, no sé por qué. Salmo 112. Nada más vamos a leer los versos 7 y 8. Salmo 112, versículos 7 y 8. ¿Cómo nos habla del hombre que teme al Dios vivo? ¿Qué dice? Que no tendrá temor de malas noticias. Verso 7. No tendrá temor de malas noticias. ¿Qué dice? Su corazón está firme, confiado en Jehová Dios. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Cómo el Señor, la forma de escribir, ¿no? Hasta el Señor, como hay algo de, no sé si burla, pero es que ellos se lo buscaron, ellos solitos rechazan una y otra vez al Dios. Ahora el Señor les dice, ahora es mi turno. Las consecuencias son inevitables, hasta que vean sus enemigos su deseo. Aquellos que escuchan el llamado de la sabiduría estarán seguros sin temor del mal. Hermanos, Dios siempre desea abrir su corazón y comunicarnos sus pensamientos, ¿no? Pero no es por osmosis, ahí lo tenemos en la palabra, todos sus pensamientos. Para recibir su consejo debemos estar dispuestos. No podemos permitir, aún en Cristo, hermanos, seamos sinceros, no podemos permitir que la soberbia, que nuestra propia soberbia y orgullo, que es tan grande, no podemos permitir que todo eso obstaculice el camino que el Señor ha trazado y que las palabras que el Señor tiene que decirnos. ¿La soberbia qué es? Pensar que nuestra sabiduría y nuestros deseos son superiores a los de Dios. Y muchas veces nos ha pasado alguna vez un pensamiento así. No, yo puedo. Pero es que el Señor ya te advirtió lo que pasa. Yo sigo mi camino, ¿no? A veces, aún aquí, entre creyentes, pasa. Nos gana el orgullo. Y pensamos que nuestros deseos son más importantes, más prioritarios que los de Dios, ¿no? Y si pensamos que sabemos más que Él, que el Señor, o sentimos que no necesitamos su dirección, hemos caído en una soberbia necia y desastrosa. Y hay consecuencias, aún siendo hijos de Dios, hay consecuencias. Una sacudida fuerte, una sacudida muy fuerte. Y el Señor nos arrastra con el orgullo hasta abajo para que volvamos a Él. Hermano, hermana, no pase por alto el consejo de Dios, aun cuando éste produzca mucho dolor. Luego la forma como Dios actúa es bien dolorosa, pero solamente así nos cae el 20 y regresamos. No pase por alto el consejo de Dios, aunque este sea doloroso para el presente. Nos va a guardar de mayor dolor en el futuro si hacemos caso a tiempo. Como cuando escribió Salomón, el mismo Salomón en Eclesiastés 8:12, anótenlo. Eclesiastés 8:12. Eclesiastés 8:12 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia.
ya caíste, ya la regaste en algo, ponte a cuentas con Dios, el Señor te perdona. Y ahora, ponte de pie y adelante, y a seguir. No nos convirtamos en alguien como aquel que escribió en la maderita, la sabiduría me persigue, pero yo soy más rápido, ¿no? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, bendito seas, gracias te damos por esta lección tan tremenda que nos da Salomón por medio de Proverbios, que está registrado hasta el día de hoy en las páginas de las Escrituras y que nos inunda de sabiduría sobre lo que tenemos que hacer para conducir nuestras vidas, Señor. Perdónanos nuestro orgullo, nuestra terquedad, nuestro carácter, que fallamos tantas veces, Señor. Perdónanos y haznos entender que regresemos al corral cuando nos estamos desviando, Señor. Somos hombres y mujeres falibles, llenos de orgullo, pero tú eres sabio y siempre en tu amor y en tu gracia nos regresas al corral, Señor, porque somos bien tercos. Gracias, Señor, por tanta paciencia que nos tienes, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, y porque estamos aquí reunidos para alabarte. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. ¿Seguimos con algún anuncio? Adelante.